Estamos viendo a un presidente Tabaré Vázquez con una rutina de Consejo de Ministros abiertos en lo que es esta idea de estar en contacto con la gente en un momento donde también las encuestas muestran que la falta de aprobación a su gestión está cayendo. Vamos a compartir con ustedes las 3 últimas encuestas de opinión pública de Cifra, que de alguna manera trae a colación lo que ha sucedido con la aprobación de la gente respecto al gobierno de Vázquez. En noviembre de 2015 aprobaba un 35%, desaprobaba un 40%, disculpen ustedes, no opinaba un 25%. Si pasamos a la siguiente placa, podremos ver cómo ha evolucionado. Ya en noviembre de 2016, un año después, aprobaba un 39%, desaprobaba un 37%, no opinaba un 24%. Si nos vamos a la última, ya en marzo de 2017, la más reciente, la aprobación de un 35%, desaprobación subió un 43% y quienes no opinan son un 22%. Esto se combina de alguna manera, como decíamos, con la salida del presidente Vázquez. Estuvo en Fanapel, ustedes recordarán, anunciando medidas específicas para reactivar ese lugar que está pasando por una crisis importante. Estuvo allí en Juan Lacase. A su vez, tiempo después se fue a Dolores, días después, a Dolores, a un año de que se celebrara, de alguna manera se conmemorara aquel tornado que afectó muchísimo a la ciudad y donde el gobierno destinó mucho dinero, muchos recursos para sacarlo nuevamente, reestructurarlo y que la zona siguiera funcionando. Y ahora lo tenemos en San Luis. ¿Cómo se conecta esto donde parece que hay de alguna manera una intención de campaña política en estas apariciones públicas? Nos acompaña hoy aquí en Piso, en BTV Noticias, el politólogo Adolfo Garcé. Vamos a hablar de este tiempo. Bienvenido. ¿Cómo está Garcé? Bien, bien. ¿Cómo estás? Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. ¿Podemos hacer esta conexión? ¿Cómo de alguna manera se combina la baja en la aprobación del presidente Vázquez y su gestión y estas salidas públicas que estamos viendo del gobierno en su conjunto? Mirá, lo primero que yo haría sería relativizar esa baja. A ver. Y sí, porque fíjate, la primera placa era 35-40 aprobación-desaprobación, noviembre de 2015. La última es 35-43. Para mi gusto, mirado a largo plazo, ¿no? Si nuestro profe Luis Eduardo González estuviera con nosotros, diría que no ha cambiado nada demasiado dramáticamente. No, descontar el margen de error y estás en los mismos números. ¿Sabés en todo caso yo cómo lo vería? A ver. Yo lo vería así. Porque además en el medio hubo como un repunte de la aprobación, de 35 a 39 por los números que vos mostrabas y de 40 a 37. O sea, yo lo veo así, como que desde el 2015 hasta ahora, Vázquez ha hecho, después de un 2015 de cuarteles de invierno, de aparecer poco, de hablar muy poco, voy a ser un poquitito malo, al menos públicamente de hacer poco. Mostrar poco y capaz que hacer poco como presidente. Pasamos a un Vázquez en el 2016 más activo para mi gusto. Acordate, el primer semestre del año pasado, ¿no? Con el diálogo de seguridad social y la reunión con los expresidentes por el tema del petróleo, cuando se venía el petróleo, ¿no? A un Vázquez más activo en este tipo de consejos de ministros, apariciones públicas. Es decir, pasamos un 2016 con el Vázquez más presente, con los viajes. Las salidas internacionales en busca de inversores. Internacionales. El segundo semestre del año pasado es un semestre de Vázquez viajando a lugares importantes, teniendo presencia mundial, teniendo diálogo con figuras importantes. En fin, pasamos de un 2015, de un Vázquez poco público y capaz que poco activo en su liderazgo presidencial, pasamos un Vázquez más enérgico, más presente, más activo, más proactivo. ¿Tú lees esto como parte de una estrategia política? Porque naturalmente los temas de agenda... Sí, para mí sí. Para mí Vázquez tomó nota a principios del 2016, fines del 2015, cuando aparecieron estos números, ¿no? En donde además contrasta mucho con la popularidad que tenía Mujica en su momento. Mujica tuvo un primer y un segundo año de mucha popularidad. Y viste que entre ellos, ¿no? Entre ellos siempre está la competencia, ¿no? De ver quién es el más popular en Uruguay y afuera del Uruguay, quién es el que se lleva más aplausos en los actos, en fin, ¿no? Hay una disputa vieja entre los dos. Bien. Entonces yo creo que Vázquez tomó nota a fines del 2015 de la baja de su nivel de aprobación, de los altos niveles de desaprobación, y se puso más en campaña de exponerse.
Vázquez es un político extraordinariamente prudente. Construye su fuerza desde la prudencia y yo te diría que desde el resguardo de aparecer poco. Así lo hizo en su primera presidencia. Aparecía muy poco. Un contraste con Mujica, además. Totalmente, ¿no? Bueno, aunque a Vázquez no le gusta exponerse, no tuvo más remedio que salir. Así lo interpreto yo. En 2016 salió, se expuso, habló, y yo creo que ahora en el 2017 creo que sigue en la misma. No tiene más remedio que exponerse porque los números no serán un desastre. A ver, está más o menos al mismo nivel que hace un año y pico atrás, pero bueno, no repunta tampoco la popularidad, ¿no? La economía no lo ayuda, los problemas de la educación y sobre todo además que la oposición critica muy fuerte. ¿Y la interna del Frente Amplio lo ayuda o no lo ayuda? Lo veíamos más temprano hablar sobre las diferencias entre Pérez, el diputado Darío Pérez, y el exintendente Óscar de los Santos. Pero a su vez tenemos una necesidad explicitada además por el Frente Amplio de renovación. ¿Cuánto lo afecta esto? La interna del Frente, no sé si lo afecta más que en otros momentos. No estoy muy seguro porque la interna del Frente siempre es muy disputada y siempre está como abierta, siempre la vemos, ¿no? Siempre vemos las tensiones. Entonces yo no sé, me parece que la gran diferencia con respecto a otros momentos es que enfrenta una oposición durísima. Yo creo que el Frente nunca tuvo, creo que ni Vázquez en su primera presidencia, ni Mujica, desde luego, tuvo una oposición tan firme, ¿no? Y tan fuerte. Y una posición firme, fuerte y con algunos argumentos también fuertes, ¿viste? Yo qué sé, ser presidente y tener que levantar el muerto de ANCAP es difícil. No, ser presidente y tener todo el problema vinculado con el título de Raúl Sendic no es fácil. Ser presidente y que te estalle el lío de la estafa del FONASA tampoco es fácil, ¿no? Es decir, él carga con una oposición muy fuerte que tiene de que agarrarse además, ¿no? La economía no es la misma que hace 10 años, en fin. El segundo gobierno de Vázquez no es el mismo que el primer gobierno de Vázquez. Y además con la herencia de todos estos temas que tú mencionabas, de lo que fue la presidencia de José Mujica. Claro, porque además si estuviera concretando iniciativas del gobierno de Mujica, pero lo que ha pasado en los últimos tiempos es que muchas de las grandes iniciativas que llenaron de entusiasmo a mucha gente y que le generaron popularidad a Mujica no se han concretado. No se concretó Aratirí, que fue un gran sueño, no se concretó la regasificadora, no se concretó el hallazgo de petróleo que parecía que era inminente. Es decir, muchas cosas que parecía que estaban allí, no se concretaron. Sería muy distinto si él estuviera cosechando realizaciones u obras puestas en marcha por Mujica, no es así, ¿no? ¿Es alto para ti el nivel de probabilidad de que el Partido Nacional gane las próximas elecciones y que el Frente Amplio pierda esta continuidad? No es alto. 50-50 para mí. ¿De qué depende? De verdad, es decir, es la primera vez que en mucho tiempo tengo serias dudas sobre lo que puede pasar. Bien. Porque no era muy difícil el 2004, el 2009, el 2014, a la larga se veía el favoritismo del Frente, se veía muy de lejos. Ahora está mucho más complicado. Depende, dado que la economía ni va a crecer mucho, ni va a ser un desastre. Dado que el gobierno del Frente ni va a ser un desastre, ni va a ser espectacular, regular, va a poder concretar alguna cosa, con un poco de suerte, veremos, ¿no? Veremos si UPM, por ejemplo, se concreta. Se concreta. Entonces, en una circunstancia así, donde no hay ni grandes méritos de gobierno, ni una explosión, ni una crisis económica, ni grandes problemas de gobierno, y para mí, ¿sabes quién decide el partido? Lo decide la oferta electoral de unos y otros. Es como si lo definieran las campañas, pero las campañas no último semestre del 2019. Lo que haga la oposición en materia de construcción de una alternativa de acá al 2019 es clave. Lo que haga el gobierno, el Frente Amplio, en materia de formulación de candidaturas y de propuesta electoral también es clave. Yo me imagino una elección bien peleada esta vez,
decidida por ese tipo de cosas y sobre todo por la oposición. Para ir terminando, tú decís, es clave la propuesta en candidatos. ¿El Frente Amplio debería apelar a que Mujica y Astori no se presente y darle espacio a otras figuras? No estoy muy seguro. Creo que Mujica es un problema en este momento. Que consta en actas que yo jamás he dicho que Mujica es un problema. Yo era de los que decía Mujica puede ganar una elección, no había problema. ¿Por qué es un problema? Pero en este momento, porque ya Mujica no es el de antes, por más popularidad que tenga, Mujica ya gobernó, ya demostró lo que podía hacer y sobre todo lo que no podía hacer. Y por más que sigue siendo un enorme caudillo, es muy fácilmente, para mi gusto, es muy fácilmente criticable como candidato, muy fácil. Es muy fácil hacer la lista de las cosas que no hizo el PP. ¿Y Astori no es un problema en ese sentido también? Astori, no estoy muy seguro, porque Astori es cierto que no es popular, pero Astori sigue siendo, para mi gusto, lo que ha sido en todos estos años. En todos estos años, ¿qué ha sido? Ha sido el estadista dentro del frente. Es como el Valle. Y sí, porque el estadista, ¿no? Te gustará o no te gustará, te parecerá simpático o no, pero transmite certezas, por más que la economía, por más que hubo problemas, por más que le explotó el tema de Pluna, por muchas cosas. Pero él es sinónimo de certezas. Y en la economía y por tanto en la política, eso se cotiza mucho. Para mí va a estar entre Astori y la obvia figura en ascenso, que es la de Daniel Martínez. Muy bien. Claramente. Adolfo Garcés, muchísimas gracias por su tiempo, por su compañía aquí en BTV Noticias. Gusto. Empezamos hablando de encuestas y nos vamos hablando de encuestas. A ver qué dijo Vázquez esta mañana en el Consejo de Ministros en San Luis acerca de estas encuestas de opinión pública. De las encuestas, ustedes ya saben cuál es mi opinión. Acá y en todas partes del mundo han fracasado. Así que nosotros vamos a seguir trabajando en esta modalidad de gobierno de cercanía junto a la gente, con esta modalidad de los acuerdos abiertos, Consejo de Ministros abiertos, y otra, como visitar distintas localidades, todas, desde la más pequeña a la más importante. Me refiero al número de habitantes, no en importancia, porque todas tienen la misma importancia.